Y vamos a empezar con el simposio sobre alteraciones del ciclo en la adolescencia. Tema que no solo por la frecuencia, no solo por su frecuencia, sino por la implicancia que tiene en la salud de la joven, en la preocupación de la joven y también de sus familias. Tema que muchas veces arrastra el fantasma de la fertilidad. Bueno, soy irregular, ¿cómo seré? ¿Podré ser madre alguna vez? De manera que con este interesantísimo tema invitamos a la doctora Lilian Herter a comenzar su exposición. Muy bien, buenas tardes. Vamos a presentar a la doctora Lilian Herter. Nos va a exponer hemorragia uterina disfuncional, cuándo y cómo. La doctora Lilian Herter, de Brasil, es profesora de ginecología de la Facultad de Medicina de Sao Paulo, maestría y doctorado en clínica médica, es la coordinadora del sector de ginecología infanto-juvenil del Hospital Santa Casa de Misericordia de Porto y es delegada de Sofia, Brasil. Adelante. Sim, graças. Agradeço novamente o convite. É um prazer estar acá nesta cidade tão hermosa. E vamos falar um pouquinho sobre hemorragia uterina disfuncional. Apenas para revisar alguns conceitos, o sangrado menstrual excessivo é designado quando o sangramento é maior do que 80 ml e que isto não é tão prático na hora de fazer uma avaliação clínica. Sabemos que quando se habla em hemorragia disfuncional, as causas são por anovulação. E uma das teorias mais prováveis é que há um atraso no mecanismo de feedback negativo. As pacientes apresentam um aumento de estradiol, pero este aumento não é capaz de suprimir o FSH. E com isso, este hormônio, o FSH, segue estimulando o endométrio e, portanto, o endométrio espessa e pode gerar um sangramento aumentado. Quando se habla em hemorragia disfuncional, temos que ter em mente várias patologias para descartar, porque é um diagnóstico de exclusão. Então, desde causas de trombocitopenia, como displasias sanguíneas, como tumores, infecções, medicamentos e outras enfermidades sistêmicas. Em nosso serviço, costumamos falar na regra do 7, para poder explicar melhor para nossas pacientes. O que é um sangrado normal? Um sangrado de hasta 7 dias de fluxo, hasta 7 tampones chenos por dia e hasta 7 dias de variação de um mês para os outros. Ou seja, pode atrasar e pode adiantar 7 dias. Claro que sabemos que nos primeiros meses pós-menarca é muito comum essa irregularidade e para essas pacientes muito jovens, esse quesito não é o mais adequado, né? Os ciclos podem ser mais espaçados e não há problema nenhum. Como podemos se comunicar melhor com nossa paciente? É óbvio que se perguntarmos se o sangrado é 80 ml, ela não vai saber responder. Então, questões que podemos perguntar: se um tampão dura menos de 2 horas, ou seja, 1 ou 2 horas já tem que trocar porque está cheio. Se há mancha no colchão, na roupa de cama ou nos pantalones. E se há algum coágulo maior de 1 centímetro. Esses são os sinais de alerta na anamnese para que possamos ver qual paciente merece uma investigação maior. Seria interessante também registrar, nós outros que trabalhamos com adolescentes sabemos que o relato do sangrado muitas vezes é inespecífico, então quando conseguimos
registrar mais objetivamente essa informação, podemos ter uma informação então mais rica. Esse é o menstrograma que usamos em nosso serviço para sabermos se o sangramento é pouco, normal ou muito e quantos dias eles duram e qual o intervalo entre um sangrado e outro. Existem outros métodos de registro disponíveis na literatura. Um deles é mais visual, que inclui, né, a figura de um tampão e de um absorvente interno para que a tica fique mais atenta à quantidade de sangrado. E quando vamos tratar? Então, se há incomodidade para a paciente, se há anemia ou se há sinais clínicos de hipotensão postural ou de debilidade. Como tratar? Temos várias possibilidades de tratamento. O primeiro, laser não. O primeiro em azul são os que usamos mais frequentemente, né? O anti-inflamatório não esteroide, o estrogênio e o progestagênio, o ácido tranexâmico, o endoceptivo com levonorgestrel e os análogos do GnRH. Mas, em algumas situações, também podemos usufruir de vitamina K, situações clínicas, então graves, transfusão de sangue, em situações muito específicas, dilatação e curetagem, e nesses casos vão ser por espessamento importante de endométrio. É muito raro, mas algumas pacientes podem ter sarcoma de endométrio, tivemos um caso, é muito claro, o endométrio muito espesso. Não há problema, não necessito disso, ok. Então, temos que estar alerta, porque é raro, mas eventualmente poderemos estar diante de uma tica, então, com uma situação mais grave, ou eventualmente com um resto de gestação, né, que é o diagnóstico diferencial. Esterectomia é extremamente raro e poucas vezes vamos lançar mão de ablação endometrial. O que devemos ter de parâmetro na anamnese? Saber se o ciclo menstrual é curto, se o sangrado é prolongado, se há dolor, porque há medicações melhores para dar dolor, se há acne, porque algumas vezes podemos utilizar pastilhas para contribuir também com esta clínica, se necessita contracepção, se existe anemia, se a paciente é sexualmente ativa ou não, se já teve filhos ou não, porque sabemos que a expulsão é um pouco maior do DIU em pacientes que não tiveram filhos, se existe alguma contraindicação para o uso de estrogênio, se existe coagulopatia, algum risco aumentado de tromboses e se existe alguma enfermidade hepática ou renal que contraindique alguma das medicações disponíveis. Vamos começar então pelo anti-inflamatório não esteroide. Sabemos que há redução do sangrado, né? Ele funciona bem em sangramento disfuncional e também é eficaz na redução de fluxo menstrual na presença do dispositivo intrauterino. Não há muitos trabalhos mostrando diferença entre um anti-inflamatório e outro. Todos eles mostram eficácias semelhantes. Esse é uma revisão da Cochrane, mostrando que o anti-inflamatório não esteroide, ele é menos eficaz que o ácido tranexêmico, o danazol, quando usado em doses menores, e o endoceptivo. Então, o anti-inflamatório, ele é eficaz, mas ele não é o melhor tratamento. Então, pacientes que não são muito graves, o anti-inflamatório é interessante, principalmente quando tem dismenorreia ou quando tem a presença do DIU. Quais são as indicações, então? O anti-inflamatório tem inibição da síntese de prostaglandina e isso reduz, então, o sangrado menstrual, pero não modifica o ciclo,
Então, os pacientes que têm um sangrado muito acerca de outro, não é a melhor medicação. Ele deve ser usado desde o primeiro dia de sangrado, em geral por até 5 dias, para minimizar efeitos adversos. O tratamento é de primeira linha, se não requerer anticoncepção ou se não for grave, porque temos medicações melhores e porque o anticonceptivo pode, então, nesses casos que requer anticoncepção, vai ser a primeira escolha. Lembrar dos efeitos adversos que podem existir, como úlceras, gastrites, nefrites, hipertensão, eventos trombóticos e asma brônquica. Não é comum e, principalmente, usado em poucos dias, como até 5, é menos comum ainda. Lembrar que não devemos usar o anti-inflamatório em situações como coagulopatia, úlcera gástrica, inflamação crônica do trato gastrointestinal, insuficiência renal, insuficiência hepática, insuficiência cardíaca grave e broncoespasmo quando for causado por anti-inflamatório. Esse trabalho mostra então a associação para tratamento de menorragia e dor associado com DIU, mostrando a eficácia e nos falando que o anti-inflamatório é o tratamento de primeira linha. Isso é uma revisão da Cochrane de 2008. O ácido tranexêmico é o tratamento de segunda linha e não parece ser justificado a administração profilática de ibuprofeno nas primeiras 6 menstruações depois da inserção. Então, o anti-inflamatório é a primeira linha para o sangrado quando já está acontecendo e não como preventivo. Contraceptivo hormonal oral. Ele reduz o fluxo, portanto, é eficaz. Na dose usual de 1 pastilha por dia, ele é similar ao anti-inflamatório ou doses baixas de danazol. Se pode usar de maneira contínua ou estendida. Se pode utilizar tanto no tratamento agudo ou na manutenção. E, além disso, promove anticoncepção, a melhora da acne, melhora da dolor e regulariza o ciclo menstrual. Então, para algumas pacientes com esse perfil, a pílula é muito interessante. Lembrar que existem contraindicações e que no dia a dia de nossas pacientes, as mais frequentes nos primeiros 21 dias pós-parto, pelo risco trombogênico, e pacientes com migrana com aura, né, que não é tão raro no nosso dia a dia, e pacientes que têm a mutação trombogênica, então, que é uma contraindicação absoluta. O resto pode acontecer, mas não são as situações clínicas mais comuns. De qualquer maneira, sempre rever todas as contraindicações absolutas e relativas para a prescrição da contracepção hormonal. Nós utilizamos pílulas entre 20 e 30 microgramas, de preferência com progestágenos mais atrofiantes do endométrio, como levonorgestrel e noritestosterona, mas muitas pastilhas com vários tipos de progesterona podem ser usados. E conforme a clínica da nossa paciente, a resposta ao tratamento, nós vamos escolher se nós utilizaremos um meio cíclico, se nós iremos emendar as cartelas ou se nós iremos usar continuamente. Vai depender de qual é a gravidade e se a paciente responde bem ao tratamento. Pode ser usado, então, na emergência, com mais de uma comprimido por dia, vamos falar logo em seguida, ou um por dia, quando estivermos fazendo a manutenção. Foi sono mesmo? É importante lembrar que nem todas as pacientes apresentam uma melhora clínica na primeira cartela. Com a utilização sequencial de outras cartelas, como mostra aqui o slide do Speroff, o endométrio vai afinando. Então, nem sempre nós teremos a resposta imediata. Algumas vezes precisamos esperar alguns meses. Nós temos feito, a paciente utiliza uma cartela e faz o sangue, né, a pausa, se ela não for muito anêmica. Se o sangramento estiver adequado,
confortável, podemos manter ciclicamente. Se a paciente não tem uma boa resposta, usamos 2 e vemos como fica o sangrado. Então, podemos manejar de quanto em quanto tempo mantemos o número de cartelas. Cada paciente responde de uma maneira. Em relação à progesterona, a progesterona cíclica, ou seja, 14 dias por mês, ela pode ser uma opção, mas ela é menos eficaz que o danazol, que o ácido tranexêmico, que o anti-inflamatório e que o dispositivo intrauterino. Isso é uma revisão da Cochrane de 2009. Então, pode ser utilizado, mas muito mais para afastar o sangrado do que para reduzir o sangrado. Por outro lado, quando utilizamos 21 comprimidos de progesterona em vez de 14, há uma redução mais significativa de sangrado. Então, quando queremos prescrever o progestágeno, se é para regularizar o ciclo, 14 dias. Se é para reduzir o sangrado, 21 dias. Esse é um trabalho da Cochrane de 2009, associando uma boa resposta e comparando com o endoceptivo. Após 3 meses de tratamento com a progesterona de 21 dias, tiveram 20 ml de sangrado. Quando compararam com 3 meses do endoceptivo, 6 ml de sangrado. Então, ambos são eficazes, mas sabe-se que a progesterona é menos eficaz do que o endoceptivo. Com relação ao ácido tranexêmico, ele é um agente antifibromolítico e inibe, então, a ativação do plaminógeno plasmina. A dose já está estabelecida e há algumas contraindicações, principalmente o risco de trombose. Cuidado que a insuficiência renal, como a excreção renal, hipertensão, diabetes, idosos, coronariopatias. Quanto ao endoceptivo, ele é capaz de reduzir de 80% a 90% de sangrado depois de 3 meses, requer frequentemente intervenção cirúrgica. Em adolescentes há um risco de expulsão um pouco maior do que adultas, mas ele é muito eficaz, mantém a função ovárica normal, alivia a dismenorreia e também promove anticoncepção, pode ser usado por 5 anos e lembrar que o comprimento do endoceptivo é 32 milímetros e, portanto, a cavidade endometrial da nossa adolescente deve ter no mínimo 32 milímetros para não aumentar o risco de expulsão. Esses são os efeitos adversos mais comuns do endoceptivo e sabemos que de 1 a 10% nós vamos ter aumento da acne e expulsão e muito raramente perfuração uterina, menos de 1 em 1000 casos. Então, selecionar algumas pacientes que já têm uma pele pior, conversar sobre a possibilidade então de acne piorar um pouquinho. No entanto, existem tratamentos cosméticos e tratamentos orais para melhorar essa acne, mas é importante que a gente informe antecipadamente a nossa paciente, porque frequentemente é uma das causas dela querer remover o endoceptivo é pelo aparecimento de acne. Quais são as contraindicações do endoceptivo? Se existem riscos de embaraço, mas o mais frequente é infecção aguda uterina, como endometrite, doença inflamatória pélvica, aborto infectado, cervicites, e pacientes que têm alguma malformação uterina que nós não vamos poder manter o nosso dispositivo intrauterino. Esse é um trabalho comparando a progesterona, então, de 3 a 4 semanas com o endoceptivo, mostrando uma maior eficácia em relação ao endoceptivo. O análogo do GNRH. O análogo nós outros usamos frequentemente para pacientes internadas, pacientes graves, pacientes que são com transplante renal, com insuficiência hepática, pacientes que estão fazendo quimioterapia e que têm redução de plaquetas. Então, não é a primeira linha,
mas pacientes graves frequentemente têm um risco trombótico aumentado, então não podem usar o estrogênio. O anti-inflamatório, o ácido tranexâmico, também tem contraindicação em paciente grave. Então nós conseguimos que o hospital nos dê esta medicação para paciente internado e costuma ser uma primeira linha pelo baixo risco de efeitos adversos. Naquelas pacientes que tiverem, então, fogachos, nós poderíamos utilizar um pouquinho de estrogênio para minimizar o calor. E, além disso, nós temos a vantagem de ter contracepção nessas pacientes que têm, então, um risco de vida pela doença bastante significativo. Então, algumas vezes precisamos fazer preventivamente o análogo e outras, se o sangrado já está instalado, começar o tratamento com outra medicação e fazer a manutenção com o análogo do GNRH. O danazol, ele é descrito como tratamento, ele é eficaz, mas ele apresenta efeitos adversos inaceitáveis e androgenização, engrossamento da voz irreversível, então não é uma medicação indicada em adolescentes. A vitamina K é um fator de procoagulação e ele é ideal para o tratamento da prevenção de hemorragia por hipoprotrombinemia ou por hipovitaminose, K. Lembrar que frequentemente nossos adolescentes têm uma dieta inadequada e como a fonte de vitamina K são vegetais, hígado de cerdo, carne, ovos, leite, verduras e frequentemente nós melhorando a ingesta dessa paciente nós poderíamos melhorar o padrão de sangrado. O diagnóstico pode ser lembrado quando o tempo de protombina for menor que 70% e entrar no diagnóstico diferencial, então, de deficiência de vitamina K. O etancilato é um antissangrado, mas ele é menos eficaz que o anti-inflamatório, ele pode ser usado na forma oral ou intramuscular, e essa medicação não é disponível no Brasil, nós não temos experiência, só relato de literatura. Em alguns casos muito especiais, temos a alternativa da histerectomia, mas sabemos que a histerectomia e ablação endometrial são situações muito especiais para pacientes isoladas, não é o dia a dia em adolescente. Resumindo, o tratamento mais eficaz das medicações disponíveis são o ácido tranexêmico e o endoceptivo. O danazol também mas ele é pouco usado na adolescência. Em segunda linha, o anti-inflamatório, contraceptivo hormonal e progesterona de 21 dias. Por último, o entancilato ou progesterona cíclica. Quando nós não temos anemia, então nós vamos utilizar alguma dessas medicações conforme a clínica da nossa paciente e, portanto, podemos usar o anti-inflamatório, o ácido tranexêmico, a progesterona ou o contraceptivo oral. Normalmente conversamos com a nossa paciente, orientamos os padrões normais, pedimos para o registro da menstruação, dieta rica em ferro e reavaliação em 3 meses com a medicação escolhida. Se tivermos uma anemia leve, uma hemoglobina maior que 10, além das orientações, o suplemento de ferro e, além das 4 medicações já prescritas, podemos começar a conversar sobre o endoceptivo. Se a anemia é moderada ou existe um quadro hemodinamicamente não estável, nós utilizamos então as pastilhas que vão variar a sua prescrição, de uma maneira geral 30 a 35 microgramas por pastilha de estradiol, e podemos usar de 1 a 4 pastilhas por dia conforme o grau de sangrado. De uma maneira geral, nós utilizamos nos primeiros 2 a 3 dias 4 por dia, barramos para 3 por dia, para 2 por dia e fazemos a manutenção de 1 comprimido por dia, e se a paciente volver a sangrar durante o uso, aumentamos para 12.
ou progesterona isolada quando tiver contraindicação por estrogênio. Lembrar que quando utilizamos mais de uma pastilha por dia é frequente náuseas, então o antiemético deve ser prescrito. E temos as opções também de usar ácido tranexêmico, endoceptivo ou análogo do GnRH. Com anemia grave, nós podemos utilizar o estrogênio endovenoso. No Brasil nós temos muita dificuldade, nós não temos o estrógeno conjugado atualmente, mas temos uma segunda possibilidade, que é o succinato de estriol, 20 mg EV. Normalmente a medicação endovenosa por 2 a 3 doses e depois mantemos com o contraceptivo hormonal oral, um comprimido entre 4 a 6 vezes ao dia conforme a resposta, e vamos barrando, e depois a manutenção. Podemos usar o NETA, que é a noradiosterona, 10 mg 4 a 6 vezes ao dia, quando temos um endométrio muito espesso ou quando temos contraindicação para o estrogênio. Podemos usar o ácido tranexêmico, que pode ser uso EV endovenoso ou oral, conforme a gravidade, e o anti-inflamatório, que nessas pacientes graves pode ser endovenoso. Nós outros temos o Tenoxicam, 20 mg a cada 12 horas. Se a paciente tiver uma hemoglobina menor que 7,5, discutir o uso de glóbulos vermelhos. Excepcionalmente, vamos indicar a dilatação e curetagem, principalmente naqueles casos em que o endométrio então, está muito espesso e que existe risco, não respondeu ao tratamento ou existe a necessidade de uma biópsia desse endométrio, e, mais raramente ainda, ablação endometrial e esterectomia. Para 3 minutos tem. Sim. A manutenção, então, essas pacientes geralmente precisam de um tempo de manutenção, que já falamos que podemos fazer com contraceptivo hormonal oral, de forma contínua ou estendida. Nós podemos utilizar a noradiosterona, que nesse caso frequentemente pode ser contínuo, com algumas pausas isoladas. Podemos sugerir o endoceptivo e, em casos especiais, utilizar o análogo do GnRH. Conclusões, o UpToDate 2011, as recomendações, que sangramentos prolongados e excessivos podem ocorrer tanto em ciclos ovulatórios quanto não ovulatórios, que inicialmente a terapia para a maioria das mulheres são os contraceptivos hormonais, que mulheres com contraindicação para o estrogênio se sugere o endoceptivo. O anti-inflamatório é uma opção para mulheres que a contracepção é contraindicada ou que não requerem contracepção, ou particularmente nas pacientes com dismenorreia. E que mulheres com ciclos anovulatórios requerem terapia que inclui a progesterona, sozinha ou combinada com estrogênio. Acho que esse é o último slide. Agradeço a atenção. Bueno, ahora tenemos el segundo punto. Está a cargo de la doctora Silvia Oyserovich, de Argentina. La doctora Silvia Oyserovich, de Argentina, es médica ginecóloga, profesora adjunta de la Universidad de Favaloro, es presidenta de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil, es secretaria de la Confederación Iberoamericana de Contracepción y es coordinadora del programa Salud Sexual y Reproductiva de Buenos Aires, Argentina. Adelante, doctora. Buenas tardes a todos y todas. Quiero agradecer al Comité de Alogia el haberme invitado a participar y estar hoy aquí con ustedes. Ya prácticamente estamos cerrando el congreso, así que vale doble la presencia. Bueno, vamos a tomar el tema de amenorreas por enfermedad crónica. ¿Qué debemos cuidar? Y la verdad que quienes hacemos infanto-juvenil, esto es un tema amplio. Cuando hablamos de enfermedad crónica, tenemos que empezar a pensar entonces y definirlo como aquella que presenta invalidez permanente o residual por una alteración patológica irreversible, o aquella que requiere periodos de supervisión, observación,
atención y o rehabilitación prolongada. Lo que tenemos entonces es la enfermedad y el impacto sobre el paciente desde lo que es la cronicidad. Sabemos entonces que estas enfermedades tienen problemáticas que están ligadas, que tienen que ver con el dolor, con las dudas respecto a la fertilidad, a las intervenciones quirúrgicas y o tratamientos prolongados. Que ante este tipo de enfermedades debemos tener entonces en cuenta que el abordaje tiene que ser interdisciplinario debido a la cronicidad y el impacto que esto va a generar, tanto en la adolescente como la familia que la acompaña. Tenemos enfermedades como son la fibrosis quística, enfermedad autosómica recesiva, hereditaria, crónica y progresiva, que presenta una normalidad de la función glandular exócrina con una frecuencia que ronda entre 1 a 500 a 1 en 2000. Que en las mujeres vamos a encontrar un retraso puberal, que pueden alcanzar la menarca, que pueden tener un buen ritmo menstrual, pero también vamos a ver que la menorrea se va a presentar fundamentalmente ante el déficit nutricional, con un índice de masa corporal entonces cuando este sea menor a 18 a 22%. Disminuye entonces la pulsatilidad de las gonadotrofinas y esto las pone en una situación de hipoestrogenismo que, como sabemos entonces, va a tener un riesgo de osteoporosis, alteraciones a nivel del moco cervical, por lo que en sí misma define a la fibrosis quística, y el riesgo entonces va a depender siempre del compromiso pulmonar y las complicaciones que esto tenga. Tenemos otras enfermedades gastrointestinales como son la enteritis regional, donde hay una gran depresión proteica, anemia, con una eritrosedimentación aumentada, con sangre oculta en materia fecal, que va a poner entonces en nuestra adolescente una situación de desnutrición y esto la va a llevar a la menorrea. O el síndrome de mala absorción con una distensión intestinal, con estatorrea e hiponatremia, que va a provocar una gran pérdida de peso colocándola nuevamente en situación de amenorrea. Tenemos la enfermedad de Crohn con el dolor abdominal, la diarrea, la pérdida de peso, la fiebre, las fístulas internas y externas. ¿Y qué es lo que nos pasa? Podemos tener entonces una detención en lo que hace al desarrollo puberal, amenorrea e infertilidad en los casos en donde tenemos actividad crónica. Lo que hace a la colitis ulcerosa, con las QC de diarrea, de enterorragia, de dolor abdominal, la pérdida de peso, llevándolas entonces a la amenorrea. La enfermedad celíaca, que tanto diagnóstico hemos tenido y cada vez tenemos más porque estamos más sensibilizados en poder buscarlo y diagnosticarlo, donde tenemos el daño en la mucosa intestinal originado por la alergia al gluten, con el síndrome de mala absorción y anticuerpos para antigliadina, antiendomicio y antiglutaminasa. ¿Qué es lo que vemos? Que estos anticuerpos están dirigidos contra hormonas u órganos vinculados con el desarrollo puberal y la mala absorción de micronutrientes esenciales para el metabolismo, tanto de receptores o transportes de hormonas, que van a producir entonces el retraso en la menarca, un hipogonadismo, aumento entonces de la LH, amenorrea, una insuficiencia ovárica precoz y también vamos a tener complicaciones en el embarazo. En la enfermedad celíaca también tenemos alteraciones en lo que es la absorción del zinc y el selenio. Por ende, vamos a tener una alteración en la síntesis y la secreción de LH y FSH con afectación del eje gonadal. A su vez, sabemos que la disminución de zinc se va a acompañar de abortos espontáneos, de amenorreas secundarias y también de preeclampsia. En la celiaquía se ha descrito entonces también el dolor pelviano crónico, la dismenorrea y la dispareunia. ¿Qué podemos pensar como tratamiento en la celiaquía? Fundamentalmente pensar la patología, pensar la posibilidad de la enfermedad, realizar el diagnóstico temprano e iniciar una ingesta sin gluten. Difícil poder acompañar a estas adolescentes en lo que es la restricción dietaria a diferencia de sus compañeros. Todo esto lo que genera el impacto psicológico. Saber entonces que realmente va a ser esta ingesta sin gluten lo que va a bajar este nivel de anticuerpos, saber que si no los embarazos se van a acompañar de bajo peso al nacer. Anjum demuestra alteraciones a nivel de inclusive de las microvellosidades del sincicio trofoblasto. Esto es lo que lleva al bajo peso y a las posibilidades de abortos reiterados.
Los diagnósticos diferenciales van a ser con todas aquellas patologías que tienen que ver y fundamentalmente lo que hace el hambre, la depresión, el sobreentrenamiento, la tuberculosis, pacientes con anorexia nerviosa o consumo de tóxicos, hipertiroidismo y la insuficiencia hepática, insuficiencia renal y los tumores hipotalámicos. Tenemos que hacer diagnóstico también diferencial con lo que es los carcinomas avanzados, el linfoma, la leucemia. Entonces pensar en la celiaquía, en las diabetes insulinodependientes, en la enfermedad de Crohn, síndrome de mala absorción y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Vemos en las pacientes con insuficiencia renal crónica que van a ir a trasplante renal que la frecuencia es de 1.5 a 3 por millón de habitantes, con una prevalencia en niños de países, sobre todo con grados de desnutrición. Y aquí también entonces la pubertad va a agravar a esta enfermedad renal crónica. El retardo puberal por disfunción hipotálamo-hipófiso-gonadal lo vamos a encontrar con altos niveles de uremia que actuarían como entonces una anormalidad en la secreción de gonadotrofinas. Producirían una inhibición a nivel central. ¿Y qué tenemos? Aumentos de niveles de prolactina por disminución de dopamina generado por la uremia, disminución entonces del insulin growth factor 1, severa malnutrición y no se comprobó alteraciones en la esteroideogénesis ovárica. Además, hipogonadismo, se van a agregar factores vasculares, neurológicos y de daño ocasionado por algunos tratamientos. Las pacientes en diálisis pueden persistir con alteraciones hormonales y sabemos que cuando se normalicen los valores de uremia, se normalizarán los ciclos menstruales y paralelamente entonces también los valores de creatinina. Esto va a depender fundamentalmente de las lesiones que van a ocurrir anterior al trasplante renal. En las pacientes, en las adolescentes con una cirrosis hepática, vamos a ver entonces que se puede asociar también a un hipogonadismo independientemente de la etiología, y esto va a estar fundamentalmente relacionado al daño hepático. Tenemos en la cirrosis biliar primaria que puede no presentar alteraciones menstruales, pero que el resto de las etiologías para insuficiencia hepática puede presentar amenorrea. Madrosbacher presenta o reporta ya desde el año 1994 entonces la recuperación de la función a partir del trasplante hepático. Si seguimos pensando en enfermedades crónicas, tenemos que pensar entonces en aquellas producidas por virus, como son o pueden ocurrir la oforitis, la insuficiencia ovárica precoz, ya descrita por Morrison en 1975, la oforitis por parotiditis, o Rebar y Connolly en 1990 pacientes con falla ovárica precoz. Esto nos da un 3.5% con una infección previa a shigelosis, malaria, varicela. Moncayo sobre 1995 oforitis por citomegalovirus asociado a otras enfermedades como son el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, linfomas, entre otros. ¿Y qué nos pasa con aquellas mujeres, aquellas adolescentes con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o con una infección por VIH? Lo que vemos acá entonces, que tenemos que poder distinguir en lo que hace a pacientes con VIH positivos pero que no han desarrollado enfermedad, las que tienen desarrollo de enfermedad y qué es lo que está ocurriendo con la carga viral, es decir, con el CD4. La enfermedad por sí misma puede no originar cambios a nivel del ciclo menstrual, pero las variaciones pueden estar dadas también por asociaciones con abuso de sustancias, como son el alcohol, la cocaína, la heroína y el bajo peso. Sabemos que el estrés activa el sistema nervioso simpático, estimulando la liberación hipofisaria tanto de prolactina como hormonas de crecimiento y ACTH. Estas hormonas del estrés son las que van a estar actuando en el eje hipotálamo-hipófiso-gonadal, con los factores liberadores a lo que hace al CRF, ACTH, cortisol, prolactina, y también va a estar involucrados entonces lo que hace a la serotonina, norepinefrina, beta-endorfinas, vasopresinos, oxitocina y angiotensina. ¿Qué tenemos? Vamos a tener entonces oligoamenorrea, amenorrea,
o falla ovárica precoz. Los estudios son controvertidos. Vemos los estudios de Greenspoon y Klibanski, donde reportan prevalencia de amenorrea en un 20% de las pacientes por disminución del índice de masa corporal, o de Chirwin, donde reporta variaciones del ciclo mayor a 6 semanas, y los trabajos de Partizani, donde reporta entonces la insuficiencia ovárica precoz. Pero, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Lo de siempre: enfermedad interrecurrente, índice de masa corporal, el tratamiento que esté recibiendo y la carga viral con el CD4 que tenga nuestra adolescente. Otras patologías, como son el lupus eritematoso sistémico, donde los tejidos sufren daño por el depósito de anticuerpos y complejos inmunitarios. Sabemos que el 90% se va a producir en mujeres jóvenes, que pueden tener una tasa de fecundidad normal, pero con un índice de aborto y de mortinato que puede llegar hasta un 30 a 50%. Y acá lo que tenemos que buscar entonces son anticuerpos anticoagulante lúpico, anticuerpos anticardiolipina o ambos. El tratamiento, cuando reciben tratamiento con ciclofosfamida, sabemos que puede producir una insuficiencia ovárica precoz entre el 1 al 59%. ¿Y por qué? Porque la toxicidad en el ovario va a ser una de las principales preocupaciones que vamos a tener en esta población con terapia con ciclofosfamida. La ciclofosfamida sabemos que es un profármaco que se va a activar por las enzimas del citocromo P450 a sus metabolitos activos que son responsables de la toxicidad del ovario. Si encuentra que la presencia de la variante del alelo CYP2C19, carbono 19,2, se va a asociar entonces con un menor riesgo de toxicidad ovárica en pacientes tratadas. Entonces, de esto va a depender cuál va a ser el resultado que vamos a tener a nivel ovario. Sabemos que enfermedades como la depresión generan un estrés crónico y este estrés crónico va a estar produciendo, la depresión, un aumento en el CRF, aumento del cortisol, aumento de la actividad del sistema nervioso simpático, va a inhibir a lo que hace a la hormona de crecimiento con una inhibición tiroidea y una leve inmunosupresión. La inmunosupresión, todo esto, ¿a qué es lo que nos va a llevar? A una amenorrea, a una osteopenia, a una enfermedad cardiovascular. Se ha observado entonces en pacientes con depresión severa un aumento del volumen hipofisario. Sabemos que uno de los factores en realidad de la disminución del índice de masa corporal, lamentablemente, es la inanición crónica, y esto lo tenemos que tener en cuenta. La malnutrición afecta la reproducción y el hambre es la causa más frecuente. Sabemos que se requiere un porcentaje crítico de tejido adiposo ya descrito por Frisch en 1984 para que podamos tener ciclos ovulatorios, y perder entre un 10 a un 15% del peso nos puede llevar a amenorrea. Yayen en el año 1988 llamaba en realidad a esta amenorrea como un cuidado que el cuerpo tenía a la mujer para no someterla a una situación de embarazo. Y cada vez más estamos expuestos a los disruptores hormonales, y en esto tenemos a los pesticidas, que son lipofílicos, que producen alteraciones menstruales en mujeres que consumen vegetales con PVC, con una falla ovárica precoz en mujeres expuestas a pesticidas con órganos fosforados, por atresia folicular, el DDT, el PVC, el metoxicloro, pueden tener entonces alteraciones a nivel del efecto estrogénico con acciones antagonistas. Se pueden producir prolongación de los ciclos y menorragia. Metales pesados como son el cadmio, el mercurio, el plomo, pueden absorberse por piel produciendo alteraciones menstruales. Y todos estos contaminantes los tenemos en forma habitual que nos rodean. Mucho aprendimos lamentablemente de Chernobyl y los efectos que este tipo de radiación producen, como son la amenorrea y la hipomenorrea, o aquellas mujeres expuestas a terapias radiantes, donde realmente la amplitud del campo de radiación, la dosis y el fraccionamiento de la misma van a provocar alteraciones en las gonadas. Pasamos por el tabaco, el humo del cigarrillo, las toxinas y el menor nivel entonces de estrógenos circulantes que pueden estar llevándonos a la falla ovárica precoz. Matikainen
plantea que los hidrocarburos policíclicos aromáticos como el humo del tabaco y de la combustión, como son las naftas, pueden producir la destrucción de los ovocitos. La falla ovárica precoz se va a dar por activación de factores de transcripción que llevan a la apoptosis celular. La nicotina actúa disminuyendo en forma directa el LH o también porque puede haber un aumento a nivel de la vasopresina. En la gónada podemos tener inhibición de la actividad de la aromatasa a nivel entonces de la granulosa ovárica o del citocromo P450. El alcoholismo, que tenemos cada vez más exposición de nuestros adolescentes, tener en cuenta entonces que estas cifras del consumo de alcohol, donde empiezan a ser cotidianas, uno se encuentra en la consulta que en realidad yo ya no pregunto cuánto beben, sino empiezo a explicar cómo hacer para que en la previa no terminen haciendo el coma hepático, ¿no? Es como que uno se desacomoda, pero saber entonces que el alcoholismo, que el consumo de alcohol, como también el uso de drogas ilícitas, las exponen a infertilidad, a inhibición de ovulación, alteraciones menstruales y a falla ovárica precoz. Se ha demostrado en animales la inhibición del pico del LH, los bajos niveles de estrógeno y progesterona que podemos encontrar, como la ausencia del cuerpo lúteo. Tenemos que pensar en cuando se nos presentan adolescentes con alteración del ciclo menstrual, qué es lo que está ocurriendo y pensar entonces si hay consumo de alcohol o está también habiendo consumos de drogas ilícitas. La exposición en la niñez o en la adolescencia pueden causar daño más duradero y potencialmente permanente, ya que las drogas interfieren con la maduración del eje hipotálamo-hipófiso-gonadal. La marihuana, que entre los adolescentes circula como que es mejor fumarse un porro que fumar cigarrillos con tabaco. Sabemos que es la mayor frecuencia, que esto va aumentando en la adolescencia, que actúa modificando la secreción del FSH, del LH y la prolactina, que puede producir inhibición de la ovulación, alteración de la ciclicidad y que puede ocasionar pérdida del apetito con disminución entonces del índice de masa corporal. La cocaína, que a altas dosis ocasiona inhibición de la liberación del LH y disminuyen los niveles de prolactina, pudiendo entonces bloquear la recaptación de norepinefrina y dopamina. Estimula el sistema nervioso central, obstaculizando la reabsorción de la dopamina. Heroína, morfina, derivados que pueden estar provocando infertilidad, menstruaciones irregulares, amenorrea o inclusive disminución del deseo sexual. Esto disminuye los niveles de folículo estimulante y luteinizante con interacción a nivel del receptor delta 4 de la beta-endorfina. Este consumo crónico, entonces, saber también que lleva a la desnutrición y esta disminución del índice de masa corporal también va a alterar el eje. Y entonces, ¿qué podemos hacer con esto? En realidad, conocer la enfermedad que tiene quien nos viene a consultar y conocer a la persona que va a tener esta enfermedad para poder trabajar junto con ella. ¿Qué le pasa a nivel óseo? Yo sigo usando, doctor Salazar, su gráfico, para mostrar entonces que en realidad qué es lo que nos está pasando con el pico de masa ósea, con estas pacientes que van a tener alteraciones en la absorción y a su vez el hipoestrogenismo, a que estas enfermedades crónicas o tratamiento de sus enfermedades las exponen. ¿Qué pasa entonces con la recuperación de la masa ósea? Tener en cuenta que la enfermedad celíaca, luego de un año libre de gluten, puede recuperar la densitometría mineral ósea. La enfermedad de Crohn, atención, porque al tratamiento se le va a poner corticoides y esto a su vez también, debido a la propia enfermedad, hay una disminución de la vitamina D, una disminución de la vitamina K que vamos a tener que ir a corregir. En pacientes con fibrosis quística, tenemos que tener atención con el uso de corticoides, con disminución a nivel de la absorción también de la vitamina D y del calcio. En la anemia, alteración de la falta de hierro, como también de la vitamina D y calcio. En las pacientes con diabetes tipo 1, que no solo vamos a tener las alteraciones a nivel del eje, también saber que vamos a tener un aumento a nivel de la calciuria por diuresis osmótica, hiperparatiroidismo tipo 2, disminución de la IGF-1 y disminución de la masa ósea.
la depresión con disminución de la masa ósea, con una conducta restrictiva en las pacientes deprimidas, y la gravedad entonces va a depender del momento en que se inicie y la duración que va a tener la enfermedad en nuestra adolescente. Y a su vez, las consecuencias cardiovasculares que tienen también este hipoestrogenismo. En este trabajo vamos a ver claramente cómo en aquellas mujeres adolescentes con un ejercicio aeróbico regular, mujeres jóvenes hipoestrogénicas, demuestran una disfunción endotelial con un aumento entonces de la LDL y del colesterol total, y también un aumento del estrés oxidativo. El marcado contraste entonces entre los conocidos beneficios que tiene a nivel cardiovascular el ejercicio, en esta población con este hipoestrogenismo vamos a estar aumentando los factores de riesgo. Entonces, en contraste, podemos decir que las adaptaciones cardiovasculares potencialmente favorables en las mujeres en estas que hacen un ejercicio, incluyen el aumento del colesterol de HDL y disminuyen la frecuencia cardíaca en reposo y la presión arterial y la masa con un bajo contenido de grasa. Aquí tendremos una disfunción endotelial con un factor permisivo en el desarrollo, y la progresión de la aterogénesis sugieren que la deficiencia de estrógenos antes de la menopausia puede estar asociada con la enfermedad cardiovascular clínica y el aumento de eventos cardiovasculares. El tratamiento tiene que ser interdisciplinario, como ya lo hemos ido diciendo, desde un enfoque biológico, psicológico y social. Y esto tiene que estar atendido entonces por un equipo de profesionales que tienen que partir desde la atención desde un psicólogo, psiquiatras, nutricionistas, clínicos, pediatras y ginecólogos. La historia clínica va a basarse entonces en el abordaje y el tratamiento, en la relación médico-paciente que tenemos que tener, en poder escuchar qué es lo que nos están planteando, el tratamiento interdisciplinario, y si no se restablece la menstruación, evaluar entonces el tratamiento sustitutivo. Muchas gracias. Gracias, doctora Silvia. El otro tema está a cargo del doctor Pedro Saona, anemia relacionada con trastornos del ciclo. El doctor Pedro Saona, especialista en obstetricia y ginecología, doctor en medicina, past president de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, profesor principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y médico staff de la Clínica San Felipe. Adelante. Muchas gracias por la presentación, doctora, y agradecer también al comité organizador por invitarme a estar con ustedes esta tarde tocando un tema importante en lo que es el problema de salud en las adolescentes, cuál es la anemia relacionada con los trastornos del ciclo. En principio declaro no tener ningún conflicto de interés en la elaboración de esta presentación, y como ya se ha definido lo que es hemorragia uterina disfuncional, nosotros podemos hablar en general que las adolescentes están expuestas, además de la hemorragia uterina disfuncional, a lo que puede ser la hemorragia uterina normal, lo que sería un sangrado que no corresponde a un ciclo normal, y pueden ser una hemorragia uterina normal crónica, si el sangrado se produce en alteraciones en el volumen, la regularidad y el momento de presentación, que tiene una duración de por lo menos 6 meses, o aguda en los casos en que ese sangrado requiere algún tipo de intervención para evitar una mayor pérdida. Asimismo, el sangrado intermenstrual sería aquel que se presenta claramente entre 2 ciclos que están bien definidos. También lo definen como un sangrado excesivo y prolongado que altera los parámetros normales del ciclo, como bien se ha explicado por mi antecesora, y que tiene su origen a nivel endometrial. Es frecuente el primer año después de la menarca y es un motivo frecuente de consulta en ginecología. Se reporta casi el 20% de las consultas son por hemorragias uterinas anormales, y lo importante es que aproximadamente el 20% se produce en adolescentes. Esta nomenclatura, que está siendo impulsada por la Federación Internacional, tratando de establecer causas orgánicas y causas más funcionales o de disfunción en todo caso,
podríamos entonces determinar que las hemorragias uterinas anormales en la pubertad y adolescencia sobre todo estarían enfocadas en el grupo que le han denominado COEI, en coagulopatías, ovulatorios, trastornos endometriales y iatrogénicas fundamentalmente. Bueno, en la preadolescencia todo sangrado será normal, como ustedes bien conocen, por lesiones focales o malignas. Y en los adolescentes habrá que considerar, además de los trastornos del ciclo, problemas relacionados al embarazo, que ustedes bien manejan, teniendo en cuenta que la tasa de embarazos en adolescentes es muy alta, trastornos en la coagulación, endocrinopatía, infección, etc. Y el objetivo de tratamiento de estas pacientes con hemorragia uterina normal, indudablemente lo primero va a ser controlar el sangrado, establecer, como bien se ha mencionado, el estado hemodinámico y estabilizarlo si se requiere, reponer las pérdidas, y en este punto es lo que nosotros tendríamos que hablar sobre lo que es la anemia. Indudablemente eso no es todo, tenemos que terminar todo lo que es el estudio de la etiología para evitar posiblemente posteriores recurrencias y corregir condiciones asociadas. Se ha mencionado pues que en adolescentes que se presentan con una hemorragia, lo primero será establecer el estado hemodinámico y determinar si es una paciente con un estado estable, con una buena hemoglobina, como bien mencionó mi antecesora, que no tiene anemia. Probablemente el manejo podrá ser con dieta, hierro vía oral, para compensar las pérdidas y educación. Si la hemoglobina está disminuida, entre niveles entre 11 y 9, probablemente hierro oral, y si está muy baja, ver otras formas de administración de hierro. Si la paciente está en condiciones inestables, indudablemente habrá que hospitalizarla y probablemente necesitaremos hemoderivados. Este punto sobre el tratamiento ya se ha mencionado, por lo tanto lo pasaremos rápidamente sobre el uso de progestágenos, así como anticonceptivos orales combinados, que será lo primero que tendremos que hacer para, en los casos de hemorragia aguda, detener el sangrado. Podemos usar, como se ha mencionado, en los casos de hemorragias crónicas, antiinflamatorios no esteroideos, ácido tranexámico y anticonceptivos orales. Y probablemente sería importante introducir en la evaluación el estudio por ultrasonido, por imágenes, porque indudablemente evaluar el endometrio nos permitirá establecer el mejor abordaje hormonal de una paciente con hemorragia uterina normal. Si tenemos un endometrio delgado, probablemente las dosis de estrógenos elevadas ayudarán a estabilizar rápidamente el endometrio. Y básicamente lo harán haciendo un crecimiento rápido del endometrio, estabilizando la membrana de los lisosomas y estimulando la proliferación de la sustancia de crecimiento endometrial, todo lo cual indudablemente rápidamente detendrá el sangrado. Se ha mencionado también que en pacientes con hemorragia uterina normal debemos considerar la posibilidad de que las pacientes presenten discrasias sanguíneas, que muchas veces pasan desapercibidas, entre ellas la enfermedad de von Willebrand, y determinar también que los estrógenos conjugados, por recomendación del Colegio Americano, podrían ser una terapia alternativa para la hemorragia disfuncional profusa. Teniendo en cuenta que el problema de la paciente que se presenta con sangrado, ya sea crónico o agudo, finalmente va a presentar una disminución de su masa eritrocítica, lo cual nos define pues una situación de anemia, lo cual condicionará además una incapacidad de transporte adecuado de oxígeno en el tisular. Entonces, los niveles disminuidos de hemoglobina, de masa eritrocítica, representada por el hematocrito, o de ambas, dentro de los límites normales que debemos establecer en función del paciente que estamos tratando, ya sea en su género, en su edad, y tomando en consideraciones también en nuestros países la altura donde reside la persona en relación del nivel del mar, nos podrán definir la situación de anemia. En términos generales, se considera los niveles de 13.8 más o menos 1.5 gramos, y considerarán anemia leve, según la Organización Mundial de la Salud,
con niveles entre 9 y 11 gramos de hemoglobina por decilitro, moderada entre 7 y 9 y anemia severa por debajo de 7. La anemia se puede clasificar además fisiológicamente de acuerdo a la cantidad de reticulocitos como respuesta a la baja hemoglobina. Si esta está disminuida, estaremos considerando lo que son alteraciones en la producción de los glóbulos rojos, y si tiene una cuenta de reticulocitos alta, entonces estaremos enfrentando pacientes con rápida destrucción o, lo que es nuestro caso, pérdidas por sangrado. Entonces nosotros esperaremos encontrar pacientes que en sus exámenes de laboratorio tendrán un recuento elevado de reticulocitos. Es importante también considerar lo que es el tipo morfológico de la anemia, para lo cual contamos con las constantes corpusculares, el volumen corpuscular medio, la concentración de hemoglobina corpuscular media y la hemoglobina corpuscular media propiamente. Los valores que se manejan de estas constantes, como ustedes conocen, son 88 para el volumen corpuscular, 30.4 para la concentración, perdón, 34.1 para la concentración de hemoglobina corpuscular y 30.4 para la hemoglobina corpuscular media. Con estas consideraciones nosotros establecemos si nuestra paciente que presenta una hemoglobina disminuida, solamente con un examen de hemograma, determinaremos si se trata pues, de una anemia microcítica hipocrómica que corresponde a las anemias por pérdidas en pacientes que han tenido ciclos abundantes, frecuentes o irregulares.